¿Qué es lo que hace que una abeja desee tomar el néctar de la flor? ¿Y qué poder consigue que la abeja traslade el polen a otras flores? ¿Quién es el autor de estas acciones? ¿El que la provoca o el que la realiza? ¿Qué hace que el electrón se una al núcleo y forme un átomo? ¿Y qué hace que un electrón se libere y el átomo se transforme en otra cosa? ¿Son estas acciones? Si lo fueran, ¿quién las realiza? En el Gita, Krishna explica que el ser humano sufre porque no logra entender el mundo y las acciones. El Gita comienza con una conversación entre Krishna, el Ser Supremo, y Arjuna, un ser humano que se encuentra afligido por algunos conflictos, esto es, las dificultades y las preguntas que nos hacemos acerca de nuestro funcionamiento en el mundo. El Gita sucede durante una guerra entre familiares. Los parientes son algo que llega con nosotros cuando nacemos. ¿O será que el Gita habla de nuestras propias ideas? Pero esto lo veremos en otro video. Hoy vamos a ver la causa de todos los dilemas que nos hacen estar desconformes con el mundo que vemos. En el último capítulo del Bhagavad Gita, Krishna le explica a Arjuna la razón o el sin razón del pensamiento confuso del hombre y le dice que entender las acciones del mundo es más poderoso que hacer una guerra, y que siguiendo su consejo puede Arjuna, el ser humano, liberarse de todo pesar mediante el conocimiento que enseña cómo ver el mundo, uniendo la experiencia del individuo con el conocimiento de lo supremo, a lo que llama Jnana Yoga. Eso que antes fue enseñado a los sabios, te lo he enseñado hoy por tu devoción y amistad, porque esta unión es un profundo secreto. Y más adelante explica este secreto. Aquellos que ven la acción en la inacción y la inacción en la acción son verdaderamente sabios entre los humanos. Aunque realizan todo tipo de acciones, son yogis y maestros de todas sus acciones. ¿Qué es lo que debemos ver en las acciones que pueden llevarnos a realizar este pensamiento de ver a Dios en todo? Recordemos que antes de nacer no era necesario realizar acciones, porque no se necesita ni alimento, ni aire, ni abrigo. Apenas nacidos aprendimos que el nacer trajo también la falta de aire, la falta de alimento y la falta de un lugar donde estar. Sí, al nacer somos expulsados del paraíso. Y nacer significa entonces que debo ahora moverme para conseguir lo que ahora me falta. Tengo que aprender a mover los pulmones, la boca y quejarme para lograr todo. Así que lo que llamamos acción surge de una necesidad, de algo que me falta y tengo que conseguir. Cuando descubro lo que me falta, inmediatamente surge en mi mente el deseo de obtenerlo. Pero, ¿dónde voy a buscarlo? La naturaleza ha creado varios sentidos que guiarán nuestras acciones al lugar donde está aquello que necesitamos. Y esta acción se llama atracción, y es la fuerza más poderosa, y sin la cual nada en la naturaleza puede transformarse. ¿Este animal desea alimentarse de esta fruta o es la fruta la que atrae al animal para que traslade sus semillas más lejos? ¿Quién realiza la acción? ¿El que la motiva mediante el color o el que traslada la semilla sin saberlo? Como vemos, la atracción, que puede ser también un tipo de atracción engañosa, seducción o encanto, motiva la acción, la induce. Así que esta fuerza ajena que provoca nuestras acciones no nos pertenece, es externa. ¿Quién ha puesto esa fuerza que guía o engaña nuestras acciones? ¿Cómo que engaña? Sí, la fuerza de atracción esconde a veces propósitos que el sujeto de la acción desconoce. Antes vimos este ejemplo. Esta abeja se acerca a libar el dulce néctar de esta flor. Mientras lo hace, la flor descarga su polen sobre la espalda para utilizarla de mandadero para que fertilice otras flores. Este engaño es llamado seducción o atracción. ¿No es acaso la seducción una trampa que conduce a acciones que no siempre son provechosas para el que las realiza? Esta manzana se viste de rojo para atrapar la atención de este caballo. El caballo no puede frenar su impulso de alcanzar la fruta, pero lo que no sabe es que dentro de la manzana hay unas semillas encapsuladas que no pueden ser digeridas y que más tarde el caballo, sin saberlo, depositará en el suelo al día siguiente en un montículo de fertilizante húmedo. La ciencia estudia el caso del pavo real, en el que cualquiera de nosotros cree ver variados y hermosos colores donde no hay nada más que una ilusión óptica. Los colores de la cola del pavo real no son pigmentos, sino colores estructurales. Son producidos por un efecto óptico llamado interferencia de película delgada. Todos hemos visto que algo transparente puede crear colores reflejados, como esta mancha de aceite en la calle o esta burbuja. También hay otros insectos y pájaros que reflejan la luz produciendo colores que se llaman iridiscentes. ¿Cómo lo logran? Producen láminas de queratina que en un microscopio lucen como cristales que reflejan la luz. Hasta allí los científicos están de acuerdo en que esto es un diseño de la naturaleza o patrón matemático de crecimiento, como podría ser el diseño de un caracol. Pero el pavo real tiene plumas que crecen únicamente en la primavera y crean un dibujo con diseño y colores definidos.
Como podemos ver, todos los colores incluidos el negro son películas de queratina colocados en diferentes ángulos y con diferente espesor. Pero lo que más sorprende a los estudiosos es que estas plumas, de más de 1 metro de largo y que no sirven para volar, separan entre sí sus válvulas aquí, pero estas se mantienen unidas donde está el dibujo del ojo, lo cual requiere la coordinación precisa de las válvulas independientes, y esto no se puede lograr con un simple mecanismo de crecimiento. En cada lado del patrón del ojo, cada válvula tiene una secuencia única y un espaciado de los colores a lo largo de su longitud, que aquí vemos señalada como 1, 2, 3, 4 y 5. Cada una de estas secciones cambia bruscamente de color porque crea una lámina transparente de distinto espesor para poder hacer más lento el reflejo de la luz blanca y crear colores exactos. Y esto provoca discusión hoy en la ciencia. Este trabajo de la Universidad de Bristol del Reino Unido dice: teniendo en cuenta que la más pequeña mutación genética podría ser suficiente para arruinar los patrones por completo, la extrema complejidad de la cola, las sutiles características estéticas y la delicada naturaleza de las estructuras presentan severos problemas para la teoría de la evolución. Por ejemplo, la precisión de los cristales, cuyo tamaño es similar a una impresora de alta calidad de hoy. También la desaparición del tallo. Cuando la pluma llega a la altura del dibujo del ojo, todo esto no responde a un patrón de crecimiento. Pero dejemos que la ciencia busque la explicación y volvamos al Vedanta. Utilizar esta cola cada primavera como un modo de hechizar a las chicas puede considerarse una acción realizada por esta ave. ¿Sabe el pavo real que puede desviar los rayos de luz para formar un dibujo hipnótico? Aquellos que ven la acción en la inacción y la inacción en la acción son verdaderamente sabios entre los humanos. Lo importante aquí es que cuando se logra ver que todas las acciones son motivadas por una atracción, entonces el sabio practica el ejercicio de ser libre de toda atracción o seducción. Se sienta y resiste todo deseo o necesidad que no sea aquello que es indispensable para el sustento del cuerpo. ¿Y por qué evitan la atracción de mirar el mundo como acciones? Porque cuando miramos las acciones de otros, surgen pensamientos que no son necesarios y que distraen nuestra atención. Por ejemplo, si pensamos que el caballo es culpable de haber plantado un árbol de manzanas en nuestro jardín, estaremos creando un sentimiento de hostilidad al identificarlo como un individuo que me dañó voluntariamente. Estos pensamientos son los que surgen al asumir que las acciones son realizadas por los individuos y nos olvidamos que siempre son iniciadas por una atracción y un deseo. Y aquí es donde empezamos a entender que las acciones que observamos también crean pensamientos que son nuestros verdaderos enemigos. Oh Arjuna, el contacto entre los sentidos y los objetos de los sentidos da lugar a percepciones fugaces de felicidad y angustia. Estos no son permanentes y van y vienen como las estaciones de invierno y verano. Oh descendiente de Bharat, de aquellos que tuvieron este conocimiento. Uno debe aprender a tolerar la felicidad y el dolor sin ser perturbado. El cuerpo humano alberga 5 sentidos y estos, en contacto con sus objetos de percepción, dan lugar a sensaciones de felicidad y angustia. Ninguna de estas sensaciones es permanente, van y vienen como las estaciones cambiantes. En verano nos gusta entrar en el agua fría porque proporciona placer, pero la misma agua fría produce malestar en el invierno. Tanto las percepciones de felicidad como las de angustia, experimentadas a través de los sentidos, son transitorias y cambian con la edad. Si nos dejamos afectar por ellos, nos balancearemos como un péndulo de un lado a otro entre justificar mis acciones y criticar las de los demás. Para aquellos que han conquistado la mente, ella es su amiga. Para aquellos que no lo han hecho, la mente funciona como un enemigo. La atracción que nos lleva a buscar lo necesario para vivir mueve al ser humano fácilmente como las ruedas llevan a la caja del carro. Así que las acciones de buscar afecto, alimento o abrigo se producen como si el hombre estuviera bajo el efecto de un hechizo o encanto. Y este deseo se convierte en avaricia cuando sufro la enfermedad del temor a que mañana me falte refugio. O se convierte en esa envidia o malestar porque el vecino tuvo mayor éxito. Otra vez comienzo a experimentar la enfermedad del rechazo, el odio, la hostilidad, cuando pienso que las acciones de los demás son planeadas o buscan engañarme. Y otras me enfermo de celos y me siento más inseguro. También el deseo pasional es una forma de amor que cuando se transforma en excesivo se convierte en apego. Todas estas deformaciones del pensamiento correcto son pensamientos que se convierten en remordimiento, agonía mental, que no es algo físico, pero se sufre como si lo fuera. Las acciones que la naturaleza dicta a Sahaya Karma deben realizarse como un deber necesario sin buscar causantes.
se realizan porque es nuestro deber como seres humanos hacerlas. Sin embargo, todos tenemos un intelecto que nos permite entender las atracciones y las acciones, y como resultado se debe practicar la tolerancia, tanto en los sentimientos de felicidad como en los de angustia, para no ser perturbado por estas acciones. Estos deseos deben minimizarse porque son distracciones que nos alejan del único deseo válido, el innato deseo de conocer nuestra verdadera identidad. Algo que ha nacido con nosotros, el Sahaya Karma, la acción que nos lleva al conocimiento del Atma en nosotros. Sahaya significa natural, innato, que ha nacido conmigo, como un mellizo. Este karma, o acción de buscar quiénes somos, es la expresión del propio ser auténtico, Atman, y nos libera de la ignorancia, mientras que la Sahaya Karma, el que no ha nacido conmigo sino de mi mente, inducirá al orgullo o al sentimiento de que yo soy el hacedor, y su resultado siempre será el agotamiento o el júbilo, el disgusto o el orgullo. Entonces, ¿cómo se llega a ver a Dios en todo? El morador del cuerpo es eterno, no tiene nacimiento ni muerte y no está atado por ninguna cadena de esclavitud. De hecho, este morador interno es Dios mismo. Cuando un mendigo pide alimento, en realidad le está pidiendo limosna al Dejí, al morador interno, y no a ustedes. Reconozcan la verdad de que Él está orando a Dios en ustedes por una limosna. Es su ignorancia si piensan que les está pidiendo a ustedes. Esto equivale a arrogancia. La divinidad reside en todos independientemente de que uno sea un príncipe o un mendigo. El Deja, cuerpo, persona, apariencia, tiene que ser nutrido para que el hombre pueda alcanzar el Dejí, el verdadero morador. Tienen que adorar este principio divino en todos y amarlos, pero el amor debe ser desinteresado. El amor, sin apego al cuerpo, fluye por igual hacia todos. La conciencia de ser un individuo, un cuerpo, conduce a la estrechez mental. En la Biblia, Pablo dice que aquello que impulsa sus acciones es algo innato. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo hacer todo esto a través de Él que me fortalece. Yo hago todas las cosas a través de aquellos que actúan por mí. Pablo no dice que él puede hacer todas las cosas o cualquier cosa, sino que dice, las cosas que hago por mandato de Dios, las hago por la fuerza que me da Cristo. No es algo aprendido o estudiado, es algo recibido. Krishna, que es omnisciente, empezó a enseñar este yoga a Arjuna con el fin de disipar cualquier duda de su mente. El conocimiento es el camino directo para lograr la liberación. Todos los campos de actividad reconocen un solo lugar como el principio consciente. ¿Y cuál es? El Atma, es decir, tú mismo, tu propio ser. Aprende esto y te volverás un sabio. Así que darte cuenta de que el Atma es el Atma suprema, Paramatman, es la forma del conocimiento que libera.